Vamos a ir a la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Estamos hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Marcos capítulo 11, ahora versos 20 al 21. Y pasando por la mañana siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Palabra de Dios que venga a bendecir nuestras vidas. Si puede, diga amén. No siempre es fácil decir amén. ¿Sí? El día anterior a este pasaje, Jesús había entrado en lo que conocemos la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús montado ahí en un pequeño asno, en un pollino, ¿cierto? Entra a Jerusalén y lo que lo conocemos como la entrada victoriosa, donde todo el pueblo gritaba, celebraba: Hosana al Hijo de David, Hosana al que había venido a cumplir la palabra, y lo glorificaban y lo exaltaban. Ese mismo día Jesús fue al templo, y dice la palabra en Marcos capítulo 11, verso 11: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Estoy tratando de ponerles en el contexto del por qué Jesús expresa lo que expresó contra esta higuera. Jesús había entrado a Jerusalén y lo habían victoriado, lo habían celebrado. Luego él se fue al templo, entró en el templo, ya estaba anocheciendo, y cuando entra en el templo, Jesús observó, Jesús miró. Pero dice la palabra: como ya anochecía, se fue. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dejó algo pendiente. ¿Cuántas veces nosotros vamos a un lugar o damos una observación en la casa, observamos y decimos: bueno, esto es para mañana, lo haré mañana? No lo podemos hacer. Y Jesús entendió que esa noche no era el tiempo, sino que al otro día era el tiempo. Se fue a Betania, probablemente a la casa de Lázaro. Lázaro el resucitado. Lázaro el hermano de María y de Marta, ¿cierto? Y ahí pasó la noche. Y al siguiente día, el relato nos dice que Jesús va con sus discípulos y se encuentra ahora de que la higuera que había maldecido estaba seca. Entonces es interesante que Marcos hace este relato, ¿cierto? Y pone la condición de que Jesús entra al templo, ahora de vuelta. Dice: llegaron pues a Jerusalén la mañana siguiente. ¿Me están siguiendo? Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo. La noche anterior había ido al templo, ¿recuerdan? Ahora estaba en la mañana siguiente entrando al templo. Y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús entró en la noche anterior, cuando ya atardecía, cuando ya anochecía, entró y observó. Pero volvió el otro día. Y ahora volvió y hace lo que conocemos nosotros, la limpieza del templo. Eso fue potente. Eso fue con escándalo. Jesús dio vuelta a la mesa, golpeó a la gente, los echó de ahí. Estamos hablando del templo de Dios, el templo de Jerusalén.
¿Qué es lo que observó Jesús para tener esa ira y declarar que ustedes han transformado la casa de oración, la casa del Padre, la han transformado en cueva de ladrones? El sistema religioso que habían impuesto ahí los sacerdotes había llevado a levantar una estructura religiosa tal que Jesús conocía, sabía de que no agradaba a Dios, que no honraba a Dios. En el templo donde debía honrarse al Señor, se había convertido en una cueva de ladrones. Pero en este intertanto, Jesús tuvo ese encuentro con la higuera. Iba acompañado de los 12 discípulos y tuvo el encuentro con la higuera. ¿Qué tiene que ver la higuera con este relato de la limpieza del templo? Mucho que ver, porque aquí es donde está la enseñanza. Primero Jesús le enseña a sus discípulos dos cosas. Le enseña primero que el templo es casa de oración, casa del Padre, y tiene que ser honrada. Amén. 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 Esta casa tiene que ser honrada. Amén. Esta es casa de oración, casa de Dios. Aquí es donde adoramos al Señor. Amén. Esto nada se compara a la grandeza, la majestuosidad que tenía el templo de Jerusalén. Pero en ese lugar y en este lugar habita la adoración a Dios. Amén. En ese lugar y en este lugar están llamados a honrar a Dios. Amén. Y nos encontramos que Jesús, antes de hacer la limpieza en el templo, va y se lo enseña a sus discípulos. Y se lo enseña a través de ¿qué? De este encuentro con la higuera. Y veamos el relato. Podríamos tal vez preguntarnos qué importancia tiene para el escritor Marcos haber citado el encuentro con una higuera dos veces, en dos relatos. Y esto tiene que ver con que, primero, nada de lo que está escrito en la palabra es por azar. Nada de lo que está escrito en la palabra es casualidad. Todo tiene un sentido. Y Jesús le estaba enseñando. Primero, la higuera en el Antiguo Testamento se usaba como símbolo de la casa de Israel, del pueblo de Israel. En el libro de Oseas, capítulo 9, verso 10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, dice el Señor. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Cuando Dios habla de su pueblo, Él está diciendo: como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. ¿Qué está diciendo Jesús? Dios está manifestando a través del profeta Oseas que Dios toma al pueblo de Israel y lo ve como un árbol que tiene que dar fruto. Luego el profeta Jeremías, encontramos que él tiene una visión, y en esa visión él ve dos cestas, dos canastos. En uno de esos canastos, dice el relato, ve que hay un canasto lleno de buenos frutos, de higo, de brevas, lindas, hermosas, deseables. Y en otro canasto ve que hay higos marchitos, higos malos que no se podían comer. Es lo que ve Jeremías, el profeta. ¿Y qué es lo que viene a explicar esto? Viene a explicar la condición del pueblo de Israel. Primero, en Jeremías 24, del 1 al 10, no lo vamos a leer. Las brevas simbolizan al pueblo de Judá que estaba en cautiverio en Babilonia bajo el poder de Nabucodonosor. Y este pueblo se mantuvo fiel al Señor, aún estando en cautiverio. Pero aquellos que estaban ahora en Jerusalén, bajo el reinado del rey Sedequías, estos se apartaron de Dios, siendo fruto de un mismo árbol, ¿cierto? El higo, la higuera, unos fueron brevas y otros fueron frutos sin valor, higos sin valor. Unos estando en una condición de cautiverio, se mantuvieron fieles al Señor,
y otros estando en el pueblo, en la ciudad santa, estando ahí en Jerusalén, se apartaron de Dios. ¿Cuál es nuestra enseñanza para él? No importa el lugar donde tú te encuentres. No importa cuán adverso sea el lugar donde tú estés. No importa donde todos estén blasfemando y declarándose en contra de Cristo. Nosotros estamos llamados a permanecer fieles al Señor. Amén. No es justificación decir, no, es que donde yo trabajo todo es complicado. No, donde yo vivo nadie quiere al Señor. No, que donde está mi familia todos se burlan de Dios. No, mi hermanos. Jesús no murió por un montón de gente. Jesús murió por cada una de la gente. Y Jesús murió por ti. Amén. Jesús murió por mí. Entonces nosotros nos encontramos en la palabra, en la referencia a la palabra, de que Dios ve al pueblo de Israel como una higuera que tiene que dar fruto. En otras ocasiones lo cita como una vid que tiene que dar fruto. Entonces, cuando Jesús pasa con sus 12 discípulos ahí frente a la higuera, Jesús no estaba diciendo una cosa extraña ni nueva, sino que estaba él tomando la misma palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento, que hablaba de la relación de Dios con su pueblo. Entonces, cuando Jesús le entrega esta maldición a la higuera, esto tiene un sentido. Y tiene un sentido de que Dios esperaba algo de su pueblo y que su pueblo no lo entregó, no lo dio. Dios esperaba fruto de su pueblo y su pueblo no dio fruto. Entonces, cuando Jesús viene y se presenta en el escenario religioso del pueblo de Dios en esa época, cuando Jesús viene a ver esto, no encontró fruto que fuera y honrara a Dios, sino que se encuentra con una estructura religiosa que lo único que hacía era oprimir a la gente e impedirle que pudieran adorar a Dios con libertad, como Dios quería que lo hiciese. Jesús se enfrenta a una higuera con hojas, pero sin fruto. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué Jesús va a la higuera a buscar fruto cuando la palabra dice que era el tiempo o no era el tiempo de los higos? No era el tiempo de los higos. Muchos hacen esa pregunta. En varias ocasiones me han hecho esa pregunta. Pastor, ¿por qué Jesús fue y maldijo a la higuera? Fue a buscar fruto de higos cuando no era el tiempo, de acuerdo a lo que dice la palabra. La palabra dice, no era tiempo de higos. Y esto tiene una explicación. La higuera tiene la particularidad que cuando aparecen sus hojas, inmediatamente comienzan a aparecer los higos, inmediatamente. Entonces Jesús va y ve la higuera que tiene muchas hojas. Y Jesús, conociendo, sabiendo, porque Él es el Dios de la creación, Amén. ¿cierto? Él va a buscar higos porque la apariencia de la higuera dice que tiene que haber higos. Pero aún surge la pregunta, ¿y por qué, va a buscar higos donde hay hojas y la palabra dice, no era el tiempo de los higos? Era porque esa higuera, las hojas aparecieron fuera de temporada, fuera de tiempo. Entonces, si había hoja, tenía que haber higo. Y Jesús va y no encuentra higo. Y es que ahí cuando viene la respuesta de Jesús, la maldición, dice Jesús. Es primera vez que nosotros encontramos, y es la única vez que nosotros encontramos que Jesús declara una palabra de poder para maldecir y para destruir. Jesús siempre usa la palabra de poder para bendecir y para construir, para edificar. Y aquí está maldiciendo.
Y vaya el resultado. Al otro día pasaron y dice la palabra que la higuera estaba seca hasta las raíces. Las raíces. La higuera, cierto, ya hemos dicho que representa al pueblo de Israel. Y cuando Jesús entró al templo, el templo, la casa de Dios, Él dijo, mi casa será llamada casa de adoración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones de ella. Entonces, la relación que tiene esta maldición a la higuera es la maldición que Jesús está declarando, ¿cierto?, a toda generación religiosa que en vez de acercar al pueblo a Dios, lo está alejando. ¿Y qué es lo que observó Jesús? Cuando ve y llega ahí a este sistema religioso, vio muchas hojas y no vio frutos. Vio solamente hojas y no vio frutos. Vio un sistema religioso con sacrificios, vio un sistema religioso de toda una orden sacerdotal, vio que había comercio dentro del lugar, vio que había aprovechamiento en el lugar, vio que había imposición religiosa sobre el pueblo, y eso era pura hoja, nada de fruto. Y el Señor no viene por hojas, sino que viene por frutos. Entonces, cuando Jesús entra al templo, previamente ya le había enseñado a sus discípulos lo que iba a hacer, una enseñanza profunda, y que es una enseñanza que viene también para nosotros. ¿Acaso somos pueblo de Dios? ¿Acaso somos pueblo de Dios? Amén. ¿Acaso nosotros no tenemos las mismas demandas que el Señor le pide a su pueblo? Ellos vivían en la ley, nosotros vivimos en la gracia. Amén. El pueblo de Israel tenía que cumplir más de 660 mandamientos y estatutos. ¿Cuántos mandamientos tienes que cumplir tú? 2. Gracias, mi hermano, 2. Esta es la ley y los profetas, dice el Señor. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 2 mandamientos. El Señor Jesús nos vino a simplificar todo. Tú no tienes que comprar ni un cordero, ni una paloma, ni hacer sacrificios. Tú no tienes que ir y desfilar hacia Jerusalén para ser salvo. La salvación vino a nosotros. La salvación vino a nosotros. Ninguno de nosotros estaba interesado en Dios. La palabra lo dice, no lo digo yo. Dice que todos a una se alejaron de Dios. Pero es el Señor que viene a nuestro encuentro. Es el Señor el que sube a la cruz. Es el Señor el que va al sepulcro. Es el Señor el que vence la muerte para nosotros hacernos vencedores de la muerte. Y no tan solamente eso, sino que a los que creen en su nombre le dio la condición de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y esto no es por voluntad humana, sino que es por voluntad de Dios. En el diseño de Dios está el que tú des fruto de honra para Dios. La pregunta que tenemos que hacernos cuando viene el Señor, y nos observa, ¿qué es lo que ve? ¿Ve hojas en nosotros? ¿Ve frutos en nosotros? Si el Señor tuviera que entrar a este lugar, estoy hablando físicamente, entrar al Señor a este lugar, ¿qué vería en este lugar? Recuerda que la palabra del Señor nos dice, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que el Señor no habita en templos hechos por mano de hombres, sino que habita, ¿cierto?, en templos hechos por la mano de Dios. Amén. Y esos somos nosotros. La persona del Espíritu Santo vino a hacer habitación en nosotros, por lo tanto tú eres templo de Dios. Tú eres templo de Dios. Tú tienes que tener un altar en tu corazón donde estás adorando constantemente a Dios. En ese altar tiene que estar el fuego de Dios encendido. Amén. Entonces, si viene el Señor, ¿qué encontrará en nosotros? Si el Señor nos mira de lejos, ¿qué encontrará en nosotros? ¿Encontrará hojas?
o encontrará fruto. Yo quiero que Dios encuentre en mí hojas y también fruto. Amén. Porque las hojas son las obras. Las hojas son la apariencia del árbol. Tú cuando miras un árbol, no ves un árbol que tiene solamente frutos, ves hojas también. Es parte del todo. Pero yo no quiero que Dios encuentre en mí solamente hojas, sino que encuentre frutos. Si tú cuando vas por el campo, vas por la carretera y ves árboles, a primera instancia tú no ves los frutos. El Señor no vio los frutos en la higuera, que lo que vio fue las hojas. Y las hojas hacían o hacen al árbol atractivo. Y tú cuando llegas al árbol ves los frutos. En una ocasión me invitaron a una parcela ahí en el sector de La Calera, me olvidé el lugar, pero bueno, un sector de ahí. Hijuelas, gracias a Dios. Una batalla ganada, Alan Cyber. En Hijuelas, y estuvimos compartiendo ahí con la familia y ellos tenían montones de paltos, llenos, unos paltos grandes, lindos, llenos de hojas. Me dijo, lleven palta, lo que encuentre lleven. ¿Y qué me dijeron a mí? Fui un cargo por zona. No, nada. Fuimos al restaurante, estábamos reunidos, si encuentra palta, llévese. ¿Por qué? Esos terrenos, los árboles, se lo entregan a alguien que va a sacar todo el fruto y se lo llevan. Y ellos lo venden todo eso, le ponen un precio por todo lo que está ahí. Entonces se debe haber algo. Y tú mirabas primero y veías pura hoja, solamente hojas. Pero después yo empecé a afinar la vista, ¿cierto? Y comenzamos a ver las paltas. Y tras las hojas habían paltas. Hermano, unas paltas, pero era pura mantequilla. Deliciosa hash de esa de primera. De exportación. Y a primera vista no se veían los frutos. No se veían. Pero los árboles eran atractivos, llenos de hojas, lindo. Y cuando tú observaste bien, estaban ahí los frutos, lindos frutos. Cuando el Señor ve nuestras vidas, ¿qué es lo que ve? Una partajada. ¿Qué quiere el Señor en nosotros? El Señor va a ver hojas en nosotros, porque es parte del todo del árbol. Pero también el Señor quiere que haya fruto. El Señor quiere que haya fruto. ¿Y qué frutos espera el Señor? Esta enseñanza que el Señor le da a sus discípulos es una enseñanza profunda que está llegando también a nosotros en esta hora. La iglesia está llamada a dar frutos. El Señor, ¿por qué maldijo a la higuera? Porque era estéril. Espero que se entienda bien esta palabra. Espero bien que se entienda bien esta palabra. Porque nosotros vemos ejemplos de esterilidad en la palabra del Señor, pero nosotros vemos cómo el Señor ha bendecido, ¿cierto?, a aquellas que eran estériles y las hizo dar fruto. Amén. ¿Sí? Tenemos ejemplos. Ana, Sara, Ana, ¿cierto? Ana en el Antiguo Testamento. Y tenemos también a Ana, la profetisa, la esposa de Simeón. ¿Sí? Amén. De Zacarías. Zacarías. Estoy casando a Ana con otro, mujeres que eran estériles, la gracia del Señor las alcanzó y las hizo dar frutos. Y conocemos sus frutos, preciosos frutos. Preciosos frutos. Entonces, el ejemplo que nosotros vemos acá de que Jesús maldice a esta higuera estéril era porque, de acuerdo al diseño de Dios, escucha esto, de acuerdo al diseño de Dios, ese árbol, esa higuera, estaba creada para dar frutos y higos. Tú obedeces a un diseño de Dios. Amén. Gracias por el amén. Tú obedeces a un diseño de Dios.
Y tu fruto no tiene que ser el mismo del al lado, porque tú eres un árbol distinto al del lado. Eres un diseño único. Y tú no tienes que estar mirando el fruto del otro. ¿Por qué yo no tengo el fruto del otro? No, tú preocúpate del fruto que tú tienes que dar. Porque Dios te diseñó para que tú dieras un fruto que tiene que ver con la esencia con que Dios te creó. Como única persona, como único varón, como única mujer. Y la esterilidad tiene que ver con que habiendo sido diseñado para dar fruto en algo, no lo estás dando. Yo espero que me esté entendiendo esto. Y si lo está entendiendo, recíbalo con seriedad. Recíbalo con seriedad, porque Dios quiere su fruto. Dios quiere su fruto. Tú reconoces quién eres. Tú reconoces lo que Dios ha puesto, el potencial que Dios ha puesto en tu vida. Tú lo reconoces, tú lo conoces. Tú sabes de eso. Y la pregunta es, si ese diseño con que Dios te creó está dando los frutos que Dios espera. Y no me estoy centrando tan solamente en el fruto que podríamos decir, el fruto que tengo que dar yo en la iglesia. No, el fruto que tú tienes que dar en la vida. La iglesia es parte de tu vida, pero tú tienes que dar fruto ahí en tu familia. Tú tienes que dar fruto ahí en la sociedad. Tú tienes que dar fruto ahí donde Dios te ha plantado, en el territorio donde Dios te ha plantado. Esta iglesia es distinta a muchas iglesias, pero Dios nos ha dado un territorio en este lugar y en este lugar nosotros tenemos que dar fruto. Amén. Serán frutos diferentes a lo que da nuestra iglesia, pero este fruto tiene que honrar a Dios. Amén. Entonces la pregunta permanece. ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros? ¿Qué ve el Señor en nosotros? Hermanos, nosotros fuimos creados para relacionarnos con Dios. Amén. La humanidad está sufriendo lo que está sufriendo porque se ha alejado de Dios. Amén. El mundo está sufriendo lo que está sufriendo porque el mundo se ha apartado del diseño que Dios creó. La falta de agua, la falta de alimento, las grandes sequías que hay, las grandes hambrunas que hay. Hay gente que se está muriendo. En este momento mucha gente está muriendo de hambre. Y en este momento, en muchos lugares están botando toneladas de alimentos. Toneladas de alimentos. Miles de kilos de toneladas de alimentos que lo están botando. Y se está muriendo gente. Hay unos cabezones que están pensando en hacer ciudades ahí en Marte, en distintos planetas. Y se están muriendo, los hermanos de la creación se están muriendo. ¿Cómo entiendes tú eso? Solamente lo entendemos en el contexto de que el hombre se ha alejado de la voluntad de Dios. Se ha alejado de la voluntad de Dios. Pagan vacaciones para ir al espacio. La vacación ahora es ir al espacio. ¿Y por cuántos minutos van al espacio? Ni siquiera es una hora, son minutos que van al espacio. Salen del espacio y esas sus vacaciones. Están pagando millones por hacer eso. Y hay millones de personas que se están muriendo porque no tienen alimento. Hay millones de personas que no están siendo vacunadas porque no están los recursos. Por poner solamente un ejemplo. Y es porque el hombre se ha apartado de la voluntad de Dios. Fuimos diseñados para vivir en comunión con Dios. Si quieres tener una vida feliz, quieres tener una vida plena, tenemos que estar en esa comunión con el Señor. Amén. Mira, el Señor cuando viene para acá, nos ve, el Señor no quiere que nosotros construyamos hermosos templos. Mira lo que te estoy diciendo. El Señor no nos ha llamado a nosotros que construyamos hermosos templos. Y mira que estamos construyendo un templo. Y no me estoy contradiciendo. El Señor no nos ha llamado a que tengamos lindos instrumentos. El Señor no nos ha llamado a que cantemos lindas canciones. Ese no es fruto.
El Señor no nos ha llamado a eso. Esos son hojas. ¿Cuál es el fruto que espera el Señor? Podemos estar bautizados, podemos adorar, podemos orar, podemos dar diezmos, podemos dar ofrendas, pero eso no es lo que llena el corazón de Dios. No lo es. Si tú te conformas con eso, yo quiero decirte que tienes solamente hojas. Tienes solamente hojas. Como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre estamos fuera de demonios, Señor, en tu nombre hicimos sanidades. ¿Y qué era el Señor? Apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Qué es entonces? El profetizar, el hacer sanidades, el echar fuera de demonios, ¿qué es lo que son? Son hojas, no son frutos, son hojas. ¿Se está entendiendo la idea? Yo espero que lo esté entendiendo. Amén. Porque podemos estar mal enfocados. Podemos estar mal enfocados. Yo voy todos los domingos voy a la iglesia. Yo canto en la iglesia. Yo estoy entregando mi diezmo en la iglesia. Estoy colaborando en la iglesia. Hermano, esos son obras, son hojas. Estamos hablando de frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Jesús dijo ahí en Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Separado de Cristo tú puedes llevar? Sí. Conozco personas que no van a la iglesia y diezman. Conozco personas que no van a la iglesia y entregan su ofrenda y entregan su diezmo. Y conozco personas que van a la iglesia ni diezman ni ofrendan. Ambos están separados de Jesús, pero tienen hojas y no frutos. ¿Me está siguiendo? Podemos llevar vidas muy ocupadas. Podemos llevar vidas muy aparentemente consagradas, pero son hojas. Son hojas. Dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto estamos ahí con Jesús? Dice la palabra, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. ¿De qué estaba interesado Jesús cuando estuvo acá, en cuerpo presente? ¿En la ofrenda, en los diezmos, en el sistema religioso de los sacrificios? No. Jesús puso su atención en los rechazados. En el libro de Gálatas nos habla a nosotros acerca de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y nos habla también de las obras de la carne. ¿Se recuerdan ustedes? Amén. ¿Y cuáles son el fruto del Espíritu? Amor, paz, benignidad. Amor, paz, Benignidad. gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Está hablando de los frutos. ¿Y dónde dice el que tú tengas conocimiento, el que tú seas pastor, el que tú diezmes? No, esos son hojas. Está hablando de los frutos que nacen de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. La manifestación de la presencia de Dios en nosotros se ve manifestado en los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Si tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes que ser un hombre y una mujer de fe. Si tú tienes a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida, tú tienes que ser una persona
con gozo. Amén. Y no estoy hablando que te andes riendo todo el día, eso no es gozo. Para algunos puede ser tontera eso. El gozo es la presencia de Dios en nuestra vida, que está por sobre las circunstancias que podemos estar viviendo. La vida nos prueba. Amén. La vida no es sencilla. Yo no puedo estar riendo si se me muere alguien, pero puedo estar gozoso igual. Son dos cosas distintas. La bondad, la benignidad, la paz, el amor. ¿El amor a quién? ¿El amor a quién? A las almas, al prójimo, a Dios. Nuevamente citamos los dos mandamientos. Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Cuánto estás amando a Dios? Si tú amas a Dios, eres obediente a Dios. Si amas a Dios, amas a tu prójimo. Y si tú dices que tienes amor a tu prójimo, te pregunto, ¿a quién le predicaste esta semana? ¿A quién le hablaste de Cristo esta semana? Amén. Gloria a Dios. Eso es fruto. Amén. Eso es fruto. Amén. Lo demás son hojas. Lo demás son hojas. Pastor vino denso y lo siento, pero es lo que el Señor me dio. Partí diciendo de que la vida es frágil. Y me hace pensar a mí, ese hombre tenía a Dios en su corazón. Ese hombre que se murió ese día, ¿a dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Quién le predicó? ¿Le predicó a alguien la palabra de Dios? Amor. Amor por la obra de Dios. Amor a la palabra de Dios. Amor al servicio a Dios. Amén. Yo siempre me he preguntado en todo este tiempo por qué estamos construyendo un templo. Eso desgasta, hermano. Eso cansa. Realmente cansa. Pero ¿por qué lo estamos haciendo? Cansa en todos los sentidos. En el sentido físico, en el sentido espiritual, en el sentido del alma. Estoy cansado. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque yo me opongo, hermano. Yo me opongo que el mundo siga construyendo altares al diablo y nosotros no podemos levantar una casa digna para el Señor. Amo este lugar. Amo estas cuatro paredes. Porque en este lugar se ha predicado el Evangelio. Amén. En este lugar se ha convertido gente. Amén. Gloria al En este lugar ha Señor. sido sanada gente. Gloria al Señor. Pero necesitamos un lugar más amplio, donde podamos cobijar más gente, donde más pueden llegar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Me duele en el alma, cuando veo cómo el mundo con facilidad levanta altares en lugares donde son lugares de perdición de la gente. Me duele eso. Y que la iglesia no pueda levantar una casa digna al Señor. Y eso nace del fruto del amor que le tenemos a Dios. Eso nace del fruto que le tenemos a la gente, del amor que le tenemos a la gente. Eso nace del fruto del amor que le tenemos al servicio al Señor. Y la iglesia tiene que sentir eso. Tú eres la iglesia. Amén. Tú eres la iglesia. Amén. Tú eres la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, y en su reino. en su reino. Que prediques la palabra, que entes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vivimos tiempos en que el Evangelio tiene que ser predicado y tú tienes el Evangelio. Amén.
Vivimos tiempos en que la gente tiene que ser reconciliada con Dios. Y tú eres un ministro de reconciliación. Si tú no tienes que ser un pastor para predicar. Tú no tienes que tener grandes conocimientos para hablarle a la gente. Tú solamente tienes que amar a la gente. Y eso viene del fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Amar a la gente. Y predicarle a la gente. Mira, tal vez tú no dices, pastor, yo no tengo el don de la palabra. Quiero decirte que yo tampoco lo tengo. Yo tampoco lo tengo. Yo me comparo con hombres que tienen el don de la palabra y que son capaces de venderte traje de baño ahí en el desierto, los tipos. Tienen la capacidad. Pero Dios ha puesto un don en ti. Amén. El don de la salvación. Dios ha puesto la persona del Espíritu Santo en tu vida. Dios te ha dado la palabra, Dios te ha dado el poder de la oración. Dios nos ha dado la iglesia como cuerpo de Cristo. Diseñados, hechos para vivir vidas victoriosas. Y eso tú lo puedes comunicar. Eso tú lo puedes comunicar. ¿Y a quién tienes que ir a comunicar? No tienes que ir a la China, no tienes que ir a Rusia, no tienes que aprender otro idioma para hacer eso. Si Dios te llama a eso, gloria a Dios. Pero tú lo puedes hacer acá. Y la pregunta es, ¿a quién le hablaste esta semana? ¿A quién le hablaste esta semana? Con lo que estás viviendo, estás siendo ejemplo para que otros que quieran conocer a Cristo. Yo quiero ser atractivo a la gente. Y tú tienes que ser atractiva a la gente. Y no estoy hablando de vanidad, sino que estoy hablando de que nosotros tenemos que atraer a la gente a Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser atractivo a la gente. Amén. Ahí demuestras el amor, la presencia de Dios en tu vida. Frutos y no hojas. Es lo que quiere el Señor. Amén. 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 Fuimos llamados al Evangelio de Jesucristo. Se nos dio la hermosa oportunidad de tener ese encuentro con Cristo. Amén. Y ese encuentro con Cristo vino a transformar nuestra vida. Mi vida fue transformada por el poder de Dios. Mi vida fue transformada por el poder de Dios. Por eso predico el Evangelio de Jesucristo. Por eso he dejado todo lo que he dejado por el Evangelio de Jesucristo. Y no me quejo. El Señor me ha dado mucho más de lo que merecía. Amén. Mucho más. Lo haría una y mil veces. Volvería a repetir la fórmula a la que Dios me invitó a participar. Frutos. Y tú tienes la capacidad de fruto. Tú tienes la capacidad de fruto. Y yo quiero que tú te examines. ¿Qué tipo de árbol eres tú? ¿A qué fruto fuiste llamado a dar? Y examines lo que estás dando. Examina. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son profetas, no todos son maestros. No todos tienen la capacidad de tocar un instrumento. No todos pueden ir y predicar el evangelio en otra nación, en otra ciudad. Pero desde el lugar donde te ha puesto Dios, donde te ha llamado, de lo que Dios te ha dado, tú vas a ser una persona que dé fruto cuando estés utilizando aquello que Dios puso como capacidad en ti. Si no lo estás haciendo, eres estéril. ¿Y Jesús qué hizo con la higuera? La maldijo porque era estéril. Que estaba llamada a dar fruto y no estaba dando fruto. Que la apariencia parecían de fruto, pero no estaba dando fruto. No vivir de apariencias. Hermanos, que esta palabra del Señor realmente nos pueda hacer reflexionar. Amén. Pensar en lo que estamos haciendo. Pensar en lo que estamos haciendo. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, nosotros reconocemos que tu presencia nos hace bien. Amén. Reconocemos, Señor, que nuestras vidas están ahí fundamentadas en la roca que es Cristo.
Él es el que da sentido a nuestra vida. Él es el que da, Señor, esa salud espiritual, esa salud física, esa salud de la mente, para vivir vidas, Señor, que te honren y vidas que nos bendigan a nosotros mismos. Señor, gracias por esa plenitud tuya manifestada en nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos y pedimos, Dios, que la obra del Espíritu Santo sea manifestada en medio de esta iglesia, en la vida de mis hermanos. Señor, donde hay duda, tú aclaras. Que esta palabra, Señor, que ha sido entregada en esta mañana, en esta tarde, Señor, comience a dar fruto en nuestras vidas. Que tengamos la capacidad, Señor, para detenernos un rato y reflexionar en lo que estoy haciendo. Cuánto he recibido de ti y cuánto, Señor, te estoy dando. Amén. Padre, todo para la gloria de tu nombre. Tu bendición, Señor, sobre cada uno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.